Facebook te pone un límite ahora para transmitir. Creo que Pare- sí. sí, no sé por qué hemos tenido este problema. A ver, déjenme corroborar si es que ya estamos en vivo. Me sale que ya estamos. A ver, Sí, ya estamos al Ya. aire. Sí. Ok. Bueno, ¿retomo entonces? Sí, disculpen más bien para dar contexto. Tuvimos un pequeño problema técnico, se nos cortó la transmisión en vivo, pero vamos a retomar con las últimas palabras de Iris ahora. Entonces, gracias, Iris. Sí. Ok, no, o sea, esto pasa siempre con el Internet en estos días. No, yo solamente quería concluir diciendo que me había referido a los hechos del pasado para decir que no son del pasado, sino que se mantienen presentes y vuelven y se vinculan con los hechos del presente y que en el presente entonces, en relación a las protestas que hemos tenido, hay diversas representaciones ciudadanas, no hay una sola representación o no hay solo un memorial, sino que hay distintas maneras de memorializar este presente y de preservarlo. Las autorías son colectivas, como comentaba Manuel y como dice la encuesta también, no es que haya una sola conducción, sino que hay distintas autorías detrás. Y creo que esta recuperación de la acción política, una acción política permanente, acción política entendida como una acción para dar un discurso, para dar una narrativa, ¿no? Que representa en este caso una demanda, tiene una interlocución para el ejercicio de la memoria, ¿no? Para hacer memoria, para no verla como algo que es estático, sino que al contrario, es dinámica, ¿no? Es muy activa y que jala hacia un sentido pedagógico también. Creo que cuando hablamos de los jóvenes del Bicentenario, como se les ha denominado, aunque a muchos no les gusta esta categoría también, ¿no? Porque no sienten que haya una identidad directa, estamos hablando también de jóvenes que nos están mostrando, que nos están expresando un sentido pedagógico de su protesta, ¿no? Varios, por supuesto, los que estamos acá y en distintos lugares estábamos en desacuerdo y hemos protestado de distintas maneras, como dice la encuesta. Y sin embargo, hay un sentido pedagógico muy poderoso para la sociedad en su conjunto, ¿no? De cómo utilizar el espacio público para decir algo, para expresar algo, puede tener un enorme y poderoso sentido pedagógico para toda la sociedad, ¿no? Para esa recuperación de ciudadanía, para esa recuperación de nuestros derechos, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Iris, por tu participación y por toda la reflexión que nos has traído a la mesa. Rápidamente, para rescatar algunos de los puntos más interesantes que me ha parecido que hemos visto ahora y plantear una pregunta final para cerrar. Pero me están pasando justo preguntas del público. Creo que esta situación particular que nos ha tocado vivir el año pasado ha evidenciado una serie de dinámicas que quizás antes, a pesar que hemos tenido varios procesos de ejercicio de memoria y de construcción y de participación ciudadana, han habido ciertas dinámicas particulares y que tienen un potencial a futuro en las siguientes etapas que nos toca vivir como ciudadanía. Todas estas nuevas formas, digamos, creativas que mencionaba, que mencionó Elia, pero también la rescató Juan Manuel en su presentación, de cómo los jóvenes y todo, en general, todos los participantes que han participado, perdón, la redundancia, en estas manifestaciones, debido quizás a las limitaciones que la pandemia nos ponía en este contexto, se buscaron nuevas formas de participar y ejercer el derecho de protesta y manifestación de demandas en el espacio público, físico, pero también virtual, y cómo también esta virtualidad potenció una generación de redes y de, digamos, quizás esta democratización de la protesta, generando que no haya un líder, sino sea una manifestación, digamos, más colectiva, ¿no? Y también me pareció interesante este punto que mencionas, Iris, de la memorialización, o sea, todo lo que nos ha traído, luego de todas estas protestas, luego de todo este movimiento que ha habido, que no haya quedado únicamente como un proceso de memorialización para recordarlo
desde distintas aproximaciones culturales, artísticas, sino también el rol que va a tener ahora a futuro todo este proceso que hemos tenido el año pasado, cuál sería el rol que tenga en los cambios que nos toca vivir ahora a futuro, ¿no? Se nos viene un proceso de elección en unos próximos meses, entonces quizás por ahí podríamos empezar algunas reflexiones. También nos han llegado un par de preguntas del público, entonces pueden responder a cualquiera de estas, a esta pequeña conclusión que acabo de poner, o también a estas respuestas que nos traen del público, que es otros espacios de construcción de memorias de la ciudadanía que hayan habido en otros países, como por ejemplo el caso de Chile, que también estuvo bastante cercano al nuestro. Y también nos preguntan si es que tenemos herramientas legales para actuar frente a la vandalización en este caso de memoriales, que hemos visto bastantes que se han producido en los siguientes meses luego de las movilizaciones. Y finalmente, ¿de qué manera se pueden construir espacios participativos para la construcción de memoria? Quizás en base un poco a las experiencias que nos has contado, Iris, podría ser. Entonces, no sé si alguno desea empezar por alguno de estos varios puntos que he soltado ahora. De repente respondo algo que ha habido un gran esfuerzo de memorialización, evidentemente, que se han construido espontáneamente memoriales en varias partes de la ciudad, en lugares que uno no podía imaginar, el Parque 7 de Junio en Miraflores, pequeños parques en la Residencial San Felipe, y en todos los distritos, en todo el país habían memoriales, y los memoriales eran lugares donde se depositaban mensajes, se depositaban recuerdos, ¿no? Y gran parte de ellos estaban referidos a los dos jóvenes fallecidos y a lo que realmente muchos de ellos querían hacer, ¿no? Yo diría de que un trabajo que pueden realizar las instituciones es mostrar quiénes realmente se movilizaron, ¿no? Y con qué intenciones hubo esas movilizaciones. Cuando yo indiqué el ejemplo histórico de la generación centenario, 1921, era porque la generación era muy joven y no fue tenida en cuenta en su momento, no fue considerada casi. Esos jóvenes tuvieron que tener 45, 50 años y desarrollar toda una obra para que desde las décadas pasadas se rescató esa generación del centenario. Probablemente ocurra lo mismo ahora, ¿no? Lo que la generación del centenario anunció se realizó poco a poco después, que fue el proceso de construir ciudadanía en el país. Y lo que la generación nueva pide, probablemente con las décadas que vengan en el futuro, nos mostrará el buen camino que ellos señalaron. Y eso es muy, muy interesante. Como dice Iris, han hecho pedagogía, ¿no? A veces los jóvenes tienen mayor capacidad de ver que un sistema termina y que se hace necesario pedir, reclamar o solicitar que un nuevo sistema lo reemplace. Eso me parece una lección pedagógica que siempre nos dan los jóvenes. Gracias, Lía. Muchas gracias, Juan Manuel. Iris, creo que ¿quieres complementar algo? Sí, yo quería también sumarme a esta reflexión final. Creo que una característica también de todos los que hemos sido jóvenes también es el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento permanente no solo a las injusticias, sino cuestionar, preguntar,
narrar, ¿no? Hay esa característica fundamental que creo que es la que anima toda esta movilización permanente a lo largo de la historia. Y también quería referirme a cómo tú decías, Lía, el rol de la memoria futuro en las elecciones. Yo creo que a veces la memoria es utilizada también, ¿no? Es utilizada y se le ubica rápidamente una narrativa política en otra, en las campañas, cuando favorece a un sector a otro, ¿no? O se... digamos, se le lleva a un extremo tal de agresividad y ofensa como es el terruqueo, ¿no? El famoso terruqueo, que es esta asignación de acusaciones a cualquier persona que demande derechos o que haga una protesta o que esté realizando alguna acción pública, rápidamente se le terruquea, lo cual es una ofensa terrible y un insulto, ¿no? Porque se está considerando como si todos los que protestamos fuésemos terroristas, ¿no? Con la historia que hemos tenido en el país. Y entonces creo que ahí es donde otra vez rescato este sentido pedagógico que creo que es fundamental para todos, para las instituciones que tienen como rol dedicarse a ello, en el caso del LUM, por ejemplo, pero también a los municipios o a otras instituciones, ¿no? Alguien preguntaba sobre las herramientas legales para impedir que haya vandalización, que haya diatribas contra los murales que se han realizado, que ya ha ocurrido, ¿no? 2 veces en la avenida Bancay. Pero si no tenemos instituciones que acojan esta movilización ciudadana, si no tenemos instituciones que acojan, que la cuiden, estas representaciones que se han hecho, creo que otra vez estamos un poco en el espacio público sin reconocimiento, ¿no? Es fundamental que los municipios, la Municipalidad de Lima o los municipios distritales asuman también un liderazgo, ¿no? No es que el LUN tiene que ocuparse de la memoria porque su nombre lo dice, sí, por supuesto, pero también lo tienen que hacer los municipios, los clubes provinciales, en fin, una serie de instituciones públicas y privadas que pueden cumplir un rol en el espacio público y que pueden acoger y tomar cuidado y llevar adelante estas representaciones y estas narrativas en torno a la memoria, ¿no? Como una reivindicación, por supuesto, y como un homenaje también, en este caso concreto, para Inti, para Brian, pero para todos los jóvenes y las jóvenes que han participado en las protestas y en las movilizaciones, ¿no? Eso. Sí. Yo quería agregar a la pregunta cómo podemos construir espacios participativos para construir memoria también. Yo creo que la mejor forma de que tengamos evidencia es generando información, generando data para poder evaluar las tendencias y ver cómo con el pasar del tiempo también se vuelve como relevante la participación de los jóvenes, tal como mencionaba Juan Manuel. Los jóvenes del centenario ya tenían una participación de un núcleo actor que aglutinaba a otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, generar data, generar información, generar cifras sobre cuáles han sido las motivaciones de esas personas es relevante. Creo que también es importante la implementación de tótems referidos a esta participación y estas movilizaciones en el espacio público, porque de esa forma nosotros podemos conectarnos con nuestra historia y con el pasado. Quería hacer una reflexión también de que los espacios públicos son los mejores lugares para que podamos manifestar nuestras posiciones a favor o nuestras posiciones en contra, dado que nos encontramos en un sistema democrático, y son los mejores escenarios también para articular y tener mejores ideas, ¿no? Creo que ha quedado demostrado también de cómo estas manifestaciones que hemos tenido durante noviembre han podido impactar significativamente en la toma de decisiones políticas y de cómo la unión y la organización de los jóvenes y de las demás personas ha podido conseguir resultados favorables en ese sentido. Sin más que decir, Lía, te doy el pase.
Muchas gracias, Elida, y muchas gracias a todos por sus aportes el día de hoy. Creo que hemos tenido una interesante jornada de cierre. Y para ya no alargarlo mucho más, le doy el pase a Patricia para que pueda hacer el cierre oficial del día de hoy. Muchas gracias, Lía. Y muchas gracias también a Manuel Burga, a Iris Jabe y también, por supuesto, a Elida, quienes nos han estado compartiendo sus ideas y generando el debate sobre este tema tan importante en nuestra ciudad y que muchas veces no se discute desde el urbanismo, pero que es totalmente básico. Entonces, con esto cerramos el segundo día de nuestro tercer foro Ciudades como Vamos, bajo el eje de Ciudad Humana. Y les esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana para tener la tercera sesión y última fecha de nuestro foro. Aquí podemos ver rápidamente el programa, el primer bloque de la mañana. Empezamos a las 9 con la conferencia magistral que nos va a dar Mar Edo sobre la gestión de residuos sólidos en Suecia, bajo la moderación de Paloma Roldán de Ciudad Saludable. A las 10 de la mañana tenemos el panel Elecciones Generales 2021, el reto de las ciudades al Bicentenario en la agenda electoral. Luego, a las 11 de la mañana, tendremos el panel de la Red Latinoamericana de Ciudades Como Vamos, donde conoceremos diversas experiencias de los Como Vamos que existen en la región y también sobre la iniciativa de Perú Como Vamos. Y a mediodía tendremos el panel de soluciones frente a la COVID-19, justamente cómo se ha dado respuesta desde las ciudades a la pandemia que nos encontramos viviendo. Y a la 1 de la tarde el receso para luego empezar el bloque de la tarde posteriormente. Entonces, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy en las diversas sesiones. Les recordamos de que estas están siendo grabadas y transmitidas en vivo. En este bloque tuvimos un pequeño corte, sin embargo, toda la sesión ha sido grabada, entonces igualmente luego la vamos a colgar completa para que no se pierdan ningún minutito que tuvimos ahí, un ligero corte en el en vivo, en la transmisión. Entonces, muchas gracias nuevamente, les esperamos el día de mañana y también agradecemos a las organizaciones que nos han hecho posible realizar este foro, a los socios de Lima Como Vamos, es una SEM, Grupo PP, la Universidad Católica, RIMAC Seguros, y también al apoyo de nuestro socio estratégico EUNIC, la Red de Centros Culturales Europeos en el Perú, quienes también están transmitiendo en vivo este evento. Nos vemos mañana, muy buenas noches.